Bueno, ¿qué tal? Les cuento que vamos a trabajar hoy en esta clase, en esta entrega. Particularmente vamos a introducirnos en los sistemas penitenciarios comparados. ¿Sí? Vamos a empezar a comparar los sistemas penitenciarios, fundamentalmente para poder entender a nuestro propio sistema, nuestro sistema penitenciario y poder compararlo no solamente con la región, sino con todo el globo terráqueo. Y lo importante de poder empezar a hacer este punto de comparar sistemas penitenciarios es hacer una introducción. Quizás sea la parte más densa, más aburrida, más metodológica, pero tratar de buscar la forma de cómo se estudian los sistemas penitenciarios comparados, cuáles son las principales ventajas de estudiar de comparar sistemas penitenciarios, cuáles son las principales dificultades que uno se va a ir encontrando a lo largo de ese proceso de poder entenderlo. ¿Y por qué hacemos esto? Fundamentalmente porque la mejor manera de conocernos a nosotros mismos y conocer nuestro propio sistema penitenciario es conociendo al de los demás, ¿no? Es decir, que lo que buscamos, como les planteo en este interrogante, es hacer un acercamiento, obviamente preliminar a la comparación entre sistemas penitenciarios de diversos países, como también ver cómo es un poco el acceso a los datos, ¿no? Contrastar los datos y qué tipos de datos. Y a lo último les voy a brindar un poco, si se quiere, una suerte de fuentes de datos, donde ir a buscar datos sobre los servicios penitenciarios, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta, a partir de responder esa pregunta, de hacer un acercamiento preliminar, lo que les planteo es hacer en definitiva una introducción, es entender que por un lado están los sistemas comparados y por el otro lado está la política, y por lo tanto lo que uno va a realizar en primer término es entender que la política comparada se ha erigido, cierto, dentro del campo de estudio de la ciencia política. Un tipo como un investigador como Sartori definía al método comparado como un método de control de nuestras generalizaciones empírica, ¿no? Y acá yo les planteo una definición de Noden, que él define el método comparativo como el procedimiento de la comparación sistemática de casos. En nuestros casos van a ser en los sistemas penitenciarios de análisis, que en su mayoría se aplica con fines de generalizaciones empíricas y obviamente de verificación, y yo le agregaría de control de nuestras hipótesis, ¿sí? Por su parte, hay otros autores como Mayer que nos explica que existen tres elementos que les muestro en esta filmina que habitualmente estructuran la política comparada, ¿sí? Como campo propio de la ciencia política, siendo por un lado la idea de analizar los países extranjeros, el estudio de países extranjeros, por el otro lado llevar a cabo una comparación sistemática de esos países y de sus subunidades, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de subunidades, por ejemplo, nos estamos refiriendo a los servicios penitenciarios, y entender un poco el énfasis sobre el método, la cuestión metodológica, que es aquella que nos va a permitir, en definitiva, poder llevar a cabo comparaciones, ¿sí? Hoy en día, la política comparada moderna se puede definir a partir de la combinación, si se quiere, de dos elementos característicos, ¿no? Por un lado, el método, que es la comparación explícita y rigurosa, ¿sí? A través, por ejemplo, del uso de datos de carácter estadísticos, podría ser un buen ejemplo, y el otro es el objeto de estudio, ¿sí? Porque en el ámbito de la política comparada, en particular en la ciencia política, ha sido, por ejemplo, el estudio de los sistemas políticos y de las unidades de análisis del Estado Nacional. En política penitenciaria se estudia a este objeto de estudio como un subsistema o como un sistema político penitenciario. O bien podríamos estudiar, por ejemplo, las políticas penitenciarias que lleva un determinado gobierno en el marco del sistema político general, ¿sí? Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta que uno podría, siguiendo la filmina número 3, que la comparación de sistemas penitenciarios consistiría, en primer lugar, en un objetivo en particular, que es analizar el conjunto de actores que participan de sus interacciones, en el que bajo un ambiente social, cultural y normativo se desarrolla obviamente la ejecución de sanciones penales
que conlleva la privación de la libertad asumida como una obligación obligada porque esa emana del poder, de un poder público en particular. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un análisis y pretendemos hacer un análisis de los sistemas penitenciarios, eso nos va a llevar necesariamente a considerar cuáles son los elementos de estudio que tenemos que tener en cuenta para analizar este objeto de estudio, ¿no? En un primer lugar, uno tiene que entender cuál es la cultura política y social penitenciaria, ¿sí? Por eso también agrego social y agregaríamos cultural, ¿sí? Uno tiene que entender en qué entorno internacional hay una influencia en el sistema concreto de ese entorno internacional donde se desarrolla el sistema penitenciario. Obviamente que uno tiene que tener en cuenta cuál es el contexto legal, ¿sí? Cuáles son los elementos institucionales, cuál es la estructura, por ejemplo, de ese sistema penitenciario. Y por otro lado, uno tiene que tener en cuenta también cuál es la realidad concreta del sistema penitenciario, ¿no? Que es muy distinta esa realidad en una provincia como la provincia de Buenos Aires, muy distinta a la que puede pasar, por ejemplo, en Tierra del Fuego. Otra cuestión que hay que tener en cuenta dentro de esos elementos, bueno, cuáles son sus actores y sus interacciones. Por algo lo definimos de esa manera en esta definición, aquí, actores e interacciones. Y obviamente uno tiene que tener en cuenta las políticas concretas, las políticas públicas que van dirigidas al sistema penitenciario. ¿Sí? Es así que entonces la política penitenciaria comprende, si se quiere, un elenco de 6 categorías políticas, en los que se denominan un esquema de las políticas penitenciarias. Y esa política penitenciaria determina a partir de 6 tipos de políticas, cada una de ellas con sus apartados, ¿no? En un primer momento va a estar determinada por la política normativa, ¿sí? Que se determina a partir de sus normas y de sus leyes. El segundo tipo de política está asociada más a la política de seguridad, por un lado. Luego vamos a tener la política de infraestructura. En cuarto lugar tenemos la política de los recursos humanos. Y en quinto y sexto lugar son dos políticas más asociadas, sobre todo a partir del siglo XXI. Una tiene que ver con la política de recensión social y rehabilitación, es decir, que hay un lugar específico dentro del esquema de las políticas penitenciarias que está hablando de la vida más allá de una vez ejecutada, terminada la sanción, ¿no? Esa política de recensión social y rehabilitación, que van, por ejemplo, existen programas de tratamientos, trabajo penitenciario, educación, cultura, y lo que se conoce también como la política de salud penitenciaria, que pueden estar relacionadas a las drogodependencias, a la sanidad penitenciaria, por ejemplo, el tema de los suicidios que se dan en las unidades de los sistemas penitenciarios, ¿sí? Entre otros puntos que uno podría seguir explayándose, ¿no? La filmina número 4 nos va a permitir a nosotros entender desde el campo de la política comparada, ¿no? De la metodología comparada, ciertas pautas que a nosotros nos pueden permitir aproximarnos a hacer una comparación de los sistemas penitenciarios, ¿no? Podemos optar por alguna de estas 3 alternativas que les voy a marcar para acercarnos de manera obviamente preliminar a los sistemas penitenciarios, o bien nos podríamos acercar a las políticas penitenciarias desde un punto de vista comparado, ¿sí? Vamos a arrancar por la última de ellas, que no está tan asociada al método comparado, porque son estudios de casos generalmente eminentemente no comparativos. Acá estamos en estudios más monográficos sobre países. Se admite como un modelo, como una forma que nosotros tenemos para poder acercarnos al objeto de estudio y permitir luego posteriores desarrollos de tipo comparado. Es decir, voy a conocer de manera sumamente descriptiva lo que está pasando o en una política penitenciaria o en un sistema penitenciario en particular. Es decir, que lo que estoy haciendo es una suerte de exploración para conocer el objeto de estudio y ver qué posibilidades hay, por ejemplo, de entenderlo mejor a partir de empezar a compararlo, ¿sí? La primera de ellas, que les muestro acá, es la comparación macro de sistemas penitenciarios entre países, es decir, que esto sí ya supone una comparación eminentemente descriptiva a nivel general de los rasgos principales, ¿no? De los principales rasgos de un sistema penitenciario. A ver, la principal bondad, si se quiere, es
que uno va a poder acumular conocimiento para permitir futuros trabajos de investigación más específicos y más profundos. Uno podría empezar a analizar ciertos factores del entorno, ¿no?, de un sistema penitenciario, el contexto cultural, por ejemplo, la demografía penitenciaria, cómo está organizado institucionalmente ese sistema penitenciario, tratar de identificar cuáles son los principales actores o los rasgos característicos, por ejemplo, del país donde se va a estudiar ese sistema penitenciario. Si todo esto se utiliza para la comparación, por ejemplo, de políticas penitenciarias concretas, para la comparación de cuestiones innovadoras o de impactos singulares que se desarrollen en ese sistema penitenciario y se lo compare con otro. Segundo, el último de los casos tiene que ver con una comparación más temática y específica entre países. Es decir, acá lo que se pretende es realizar comparaciones ya más concretas entre una política penitenciaria, por ejemplo, o un área del sistema penitenciario entre un país extranjero, X país, por ejemplo, Paraguay, Uruguay, España, etcétera, con nuestro propio país. ¿Sí? Y uno ahí lo que puede descubrir, por ejemplo, es tratar de describir cuál es el estado de la política penitenciaria comparada con otra, cuál es el estado en la área del sistema penitenciario comparado con otro país. A ver, indistintamente de la estrategia de acercamientos a los sistemas y a las políticas penitenciarias, obviamente que nos vamos a encontrar con que existen ciertas barreras comunes, ¿sí?, que es muy común de encontrar y que tenemos que tener en cuenta y que se las voy a ir mostrando dentro de esta filmina, y que muchas veces nos puede hacer mucho más difícil ese primer acercamiento hacia el objeto del estudio, ¿no? Entre las barreras relacionadas con los países en torno a la comparación, quizás una de las más difíciles puede ser resultar el idioma, ¿no? O el acceso sobre todo a datos, a información concreta de sus políticas. Esto supone una limitación importante. Una estrategia alternativa es acceder a la información, por ejemplo, que suministran los organismos internacionales, las ONGs, los centros de investigación, una universidad, a través de sus informes, de sus repositorios documentales, ¿sí? Ahora también nos podemos encontrar con una dificultad añadida derivada del propio ámbito temático penitenciario, que consiste en que muchas veces los datos están presentados de diversas formas, con distintas metodologías de elaboración, y que muchas veces es difícil considerarlos como equivalentes. Y esto sucede, por ejemplo, cuando en el cómputo de la población reclusa se incluye o no ciertos colectivos, o se incluyen o no ciertas figuras jurídicas de reclusión específica de cada uno de los países. Por ejemplo, si nosotros incluimos o no a aquellos que están pasando todavía, están detenidos, pero están pasando por un proceso judicial, ¿sí? Están con prisión preventiva, etcétera, etcétera. Eso suma a la información, y muchas veces esa información también tiene otro problema, que no se encuentra actualizada, o su presentación no permite, en definitiva, una comparación entre los países. Es decir, que nos vamos a encontrar muchas veces con gran dificultad de acceso a la información, ¿sí?, expresión de datos incompletos o ciertas magnitudes que a veces son difíciles de comparar y de hecho son declaradas como no comparables, ¿sí? Muchas veces sí nos vamos a encontrar con un fuerte predominio de información de fuentes oficiales, con muy pocas posibilidades de contrastar, eso nos pasa. Nos vamos a encontrar con asimetrías de las características de los propios sistemas penitenciarios. Basta no solo hacer esa comparación, por ejemplo, en nuestro caso en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, hay una gran asimetría del servicio penitenciario bonaerense con el resto de los servicios penitenciarios provinciales, ¿sí? Hay una alta complejidad de la propia configuración que tienen, en definitiva, esos sistemas penitenciarios, y muchas veces nos podemos encontrar con que encontramos información secundaria muy aislada, dispersa y fragmentada, y hace muy difícil, en definitiva, el estudio de los sistemas penitenciarios comparados. A ver, hay un punto importante. Si una vez nosotros recopilamos y decidimos estudiar a los sistemas penitenciarios de manera comparada, hay ciertos contenidos que uno tiene que tener en cuenta dentro de un trabajo de comparación de los sistemas penitenciarios. Y lo primero que uno tiene que tener en cuenta es el contexto y los datos básicos, ¿no?, que toda investigación, que todo análisis de sistemas comparados tiene que tener. Lo primero es
tenemos que realizar una descripción básica de cuáles son las características del país para poder entender también las características del sistema penitenciario. En definitiva, si nosotros quisiéramos estudiar, por ejemplo, el sistema penitenciario bonaerense, tendríamos que también tener en cuenta las características básicas de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y uno puede establecer, necesita establecer un cuadro de indicadores básicos del país para darle un poco más de sustento empírico a ese análisis. Bueno, a ver, ¿cuál es el sistema político de ese país? ¿Cuál es su población? ¿Cuál es su superficie? ¿Cuál es su moneda? ¿Cuál es su Producto Bruto Interno? Etcétera, etcétera. Lo mismo si lo trasladáramos a sus unidades, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Uno tiene que hacer mínimamente una descripción básica del sistema penitenciario. Es decir, yo tengo que tener en cuenta cuál es el contexto cultural, el contexto político, el discurso social predominante sobre cómo es y cómo se va a desarrollar la ejecución de la pena. ¿Sí? Y otro de los puntos necesarios es que yo tengo que crear o tener indicadores básicos ya no solo del país o de la provincia, sino del propio sistema penitenciario. ¿Sí? Yo tengo que saber dónde está el sistema penitenciario dentro del organigrama de la dependencia ministerial. Tengo que conocer cuál es la población reclusa, ¿sí? La tasa de reclusión. Por ejemplo, debería conocer cuál es el porcentaje de extranjeros, porcentaje de mujeres, el nivel de ocupación de las unidades penitenciarias, etcétera, etcétera. Otro de los puntos de los contenidos para la comparación es la necesidad de establecer una demografía penitenciaria, ¿no? Una evolución reciente, por ejemplo, yo necesito saber cuáles son los datos absolutos, cuál es la tasa de reclusión, el porcentaje de mujeres reclusas, de minorías, etcétera, el porcentaje de la población reclusa extranjera, la distribución, por ejemplo, de las principales nacionalidades, ¿sí? Conocer la tasa de reclusión de la población extranjera, ¿sí? La ocupación penitenciaria, esto también es importante según disponibilidad, porque a veces es bastante difícil de conseguir. Pero además de tener en cuenta el contexto y los datos básicos y la demografía penitenciaria, yo también tengo que ir al nivel macro de un sistema penitenciario. Tengo que saber cómo está desarrollada esa organización del sistema penitenciario. Hacer una descripción de aspectos institucionales. Tengo que conocer cuál es el organigrama ministerial, tengo que conocer cuáles son los centros, qué cantidad de números hay, los tipos, su dispersión territorial, ¿sí? De cuántos recursos humanos en números disponemos, ¿sí? Desde trabajadores, ¿sí? El ratio recluso-trabajadores, cómo está desarrollado eso, entre otros elementos que nos podemos encontrar. Otro de los contenidos necesarios es identificar a los actores, ¿sí? Porque en definitiva son quienes, tengo que tratar de establecer quiénes son los principales actores del sistema penitenciario. Hacer una clasificación de ellos, ¿sí? Una definición del problema ante los principales temas penitenciarios del país, ¿sí? Hacer una caracterización preliminar, en definitiva, de sus actores. Hay dos cuestiones dentro de los contenidos que van también muy de la mano, que son estos dos últimos. El primero de ellos señalo establecer ciertos o algunos rasgos del sistema penitenciario, es decir, si hay, por ejemplo, ciertos elementos singulares o destacables de ese sistema penitenciario, por ejemplo, una descripción de elementos singulares, por ejemplo, cuáles o cómo está desarrollada en este ejemplo la infraocupación penitenciaria en Holanda, en un país determinado, X, yo les doy eso como ejemplo, y establecer, obviamente, las fuentes de información específicas del país en particular que yo quiero analizar. Bueno, a ver, vamos a buscar las páginas web de sus instituciones, qué dicen sobre el servicio penitenciario, qué datos me pueden recoger, no solamente ir a páginas oficiales, tratar de ir a páginas web de las ONGs que están dedicadas al estudio de los servicios penitenciarios, servidores estadísticos, cualquier portal de información necesario para poder tener información puntual de aquello que yo quiero analizar, ¿sí? Y para cerrar, un poco a modo de recomendación, la información es nuestra materia prima. Y si queremos conocer a un sistema penitenciario y si lo queremos comparar, la única manera de poder hacerlo es a partir de la información, ¿sí? A ver, de las fuentes de datos disponibles o para disponer de los principales indicadores que les planteé sobre los países a analizar, uno
puede y necesita acudir a portales de información, por ejemplo, de las organizaciones internacionales, ¿sí? Es algo que les recomiendo, Naciones Unidas, el Banco Mundial, ¿sí? La Eurostat, no se limita solamente la Eurostat que les marco acá solamente a países europeos, ofrece una información adicional sobre otros estados fuera del ámbito europeo, incluyendo, por ejemplo, una evolución reciente de la población reclusa por países, es muy importante. La CIA también, ¿no? La Oficina de Inteligencia de los Estados Unidos posee una ficha descriptiva por cada estado, que me parece sumamente interesante. En lo que respecta a información sobre temas penitenciarios, acá van a encontrar mucho en inglés, pero también hay mucho también en español. Es muy útil este que les voy a marcar acá, parece muy, muy interesante para trabajar. El Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, que nos ofrece sintéticamente los datos principales sobre los sistemas penitenciarios para cada uno de los países. ¿Qué datos vamos a encontrar aquí? Población reclusa, sobreocupación, porcentaje de mujeres, extranjeros, evolución, ¿sí? de las personas privadas de la libertad. No obstante, hay que entender que el análisis de esa demografía penitenciaria, obviamente, hemos visto que tiene ciertas dificultades debido a que la información que cada país ofrece varía en función de, por ejemplo, la inclusión o no de los preventivos, la inclusión o no de los menores. Hay sistemas penitenciarios que los incluyen, otros que no. Eso va a depender siempre, obviamente, de la legislación de cada país, ¿no? De la propia presentación de los datos estadísticos, ¿sí? Además que nos vamos a ir encontrando con que hay países, sobre todo los países en vías de desarrollo, que no disponen de una información de manera actualizada, lamentablemente. A veces, incluso en los mejores de los casos, corremos con 2 o 3 años atrás en cuanto a la información que podemos obtener. Pero esto, por lo menos en el video de hoy, es una manera de poder introducirnos al estudio de los sistemas penitenciarios. En las próximas entregas, en las próximas clases, ya nos vamos a ir enfocando en casos particulares.